Bueno, chicos, hoy vamos a comenzar con el tema de estados de agregación, líquidos y sólidos. Ayer ustedes tuvieron la clase de gases con el profesor Bianchi, donde pudieron repasar todas las fuerzas intermoleculares que intervienen en los cambios de estado y en las propiedades intensivas de la materia. Ustedes saben que las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción que existen entre las moléculas y son las responsables de propiedades intensivas de la materia como punto de fusión, punto de ebullición, densidad, viscosidad, tensión superficial, etc. Oh. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos y les dan estabilidad, pero en realidad son comparativamente... ¿Sí? No soy el... Ah. A ver... ver que existe una diferencia marcada entre la cantidad de Joule que necesitamos, de kilojoule, para vaporizar un mol de agua, en la cual intervienen los enlaces intermoleculares y la cantidad de kilojoule que ustedes necesitan para poder romper los enlaces intramoleculares que se encuentran en la molécula de agua. ¿Qué factores influyen en estas fuerzas intermoleculares? En realidad, las fuerzas intermoleculares van a depender de la polaridad de las moléculas, es decir, de su carga eléctrica si son iones y de su momento dipolar en el caso de moléculas que estén formadas por átomos de distinta electronegatividad. Ustedes saben que aquellas moléculas que no son polares pueden sufrir la distorsión de su nube electrónica y a esto se llama polarizabilidad. Mientras mayor sea el tamaño, el número de electrones y el peso de una molécula, mayor va a ser la capacidad de polarizabilidad que va a tener esa molécula. ¿Qué propiedades dependen de las fuerzas intermoleculares? Punto de fusión y de ebullición, porque las fuerzas intermoleculares van a ejercer una acción muy importante sobre la presión de vapor. También la viscosidad, la tensión superficial, la solubilidad y la densidad, para nombrar algunas de las propiedades. Haciendo un breve repaso de los tipos de fuerzas intermoleculares, nosotros vemos que las que tienen mayor energía son las fuerzas de atracción entre iones y el enlace puente de hidrógeno. Las fuerzas de dispersión que ustedes observan al final de este cuadro son también denominadas fuerzas dipolo-inducido o también fuerzas de London. Depende de los autores, les van colocando distintas asignaciones, pero en realidad son fuerzas muy débiles, pero que en las moléculas no polares
son muy importantes porque son las responsables de las propiedades que hemos mencionado anteriormente, como punto de fusión, ebullición, densidad, etc. En el caso de las fuerzas ion-dipolo, tenemos acá un esquema en donde tenemos iones positivos y negativos que van a ser atraídos por una molécula polar, atrayendo, por supuesto, el polo opuesto respecto a la molécula. Otras interacciones, como dipolo-dipolo, se produce entre dos moléculas polares. Lo pueden hacer así en forma enfrentada o también lo pueden hacer en forma paralela las moléculas. Después, por ejemplo, en el caso de una molécula no polar o apolar, nosotros sabemos que esa molécula puede sufrir una distorsión de su nube por acción de un catión, un anión, que sería la interacción ion-dipolo inducido, o también lo puede producir una molécula polar que constituye un dipolo. De esta forma se va a distorsionar la nube electrónica y vamos a tener una fuerza intermolecular de tipo ion-dipolo inducido o dipolo-dipolo inducido. Y para aquellas moléculas que son apolares o no polares, vamos a tener que van a prevalecer las fuerzas de dispersión o dipolo inducido, dipolo inducido. Estas fuerzas, si bien son fuerzas muy pequeñas en cuanto a magnitud, en realidad, cuando se trata de moléculas no polares, son muy importantes, porque son las que van a, por ejemplo, permitir que un gas noble pueda licuarse o pueda solidificarse, o por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono que es no polar, también pueda tener distintos estados, ya que los sistemas condensados, que serían, o lo llamamos así, a los líquidos y a los sólidos, no podrían existir si no fuera por estas fuerzas intermoleculares. El enlace puente de hidrógeno sabemos que es un caso especial de dipolo-dipolo, en el cual el hidrógeno está unido a elementos muy electronegativos y pequeños, como el caso del nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Estos átomos de hidrógeno, unidos a estos átomos tan electronegativos, generan un campo eléctrico grande a su alrededor. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá moléculas de agua entre sí, vamos a ver que tienen enlace puente de hidrógeno, o también moléculas de amoníaco entre sí, agua y amoníaco, o fluoruro de hidrógeno y amoníaco. Todas estas moléculas van a tener entre sí enlaces puente de hidrógeno, los cuales van a influir notablemente en sus propiedades intensivas, sobre todo en el punto de ebullición. Si nosotros observamos el punto de ebullición de un determinado grupo en la tabla periódica, por ejemplo, si tomamos el grupo donde se encuentra el oxígeno, que es el grupo 16 o 6, ustedes fíjense que a medida que aumenta el peso molecular, aumenta el punto de ebullición. Pero aquellas moléculas que tienen puente de hidrógeno tienen un punto de ebullición, tienen un punto de ebullición mayor aún. Por ejemplo, el agua en el grupo 6 se destaca por tener un punto de ebullición muy alto. En el grupo 7 vemos que el fluoruro de hidrógeno también. Y en el grupo 5 el amoníaco. Fíjense que en el grupo 4 el carbono, que forma el metano, es una molécula no polar y que no tiene enlace puente de hidrógeno. Por lo tanto, su punto de ebullición no es un punto de ebullición alto, al contrario, es bajo. Y va aumentando en ese grupo, en el grupo 4, a medida que aumenta
el peso molecular de los elementos que constituyen las moléculas. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Profe, ¿lo puede volver a repetir porque no me quedó claro? O sea, Bueno. el puente de hidrógeno lo que hace es aumentar el punto de ebullición. Claro, notablemente, porque vos fijate que la molécula de agua que se encuentra en el grupo 6, el oxígeno unido al hidrógeno, si no tuviera puente de hidrógeno, tendría, tendría que tener un punto de ebullición acá. ¿Me entendés? O sea, de su grupo, un poquito menos. Sí. Pero al tener puente de hidrógeno, estas fuerzas intermoleculares, hace que sea mucho más difícil que estas moléculas pasen al estado gaseoso, o sea, que venzan la presión atmosférica para pasar al estado de vapor. Y de esa forma luego, cuando todo el líquido logra pasar al estado de vapor, decimos que está en ebullición. Las moléculas con puente de hidrógeno tienen un punto de ebullición mayor que el que le correspondería de acuerdo al grupo que se encuentran en la tabla periódica. Ah, bien, ok. Gracias, ¿Ves? profe. ¿Ves? Fíjate que el metano, que está en el grupo 4, en la parte inferior, tiene un punto de ebullición bajo. Y a medida que vos te movés, lo que pasa es que muevo el mouse y se mueve. A medida que te movés en el grupo 4, va aumentando el peso, el punto de ebullición, pero en función de los pesos moleculares. Por eso vemos esta gran diferencia entre los que tienen puente de hidrógeno y los que no tienen puente de hidrógeno. Si no, el agua sería un gas a temperatura ambiente. Está bien, profe, gracias. Bueno, acá podemos ver las fuerzas intermoleculares que existen entre cada una de las moléculas. Era como hacer un repaso y decir, en moléculas como el bromuro de hidrógeno, que es una molécula netamente polar, y en la cual van a existir fuerzas de interacción dipolo-dipolo, también yo les quería comentar que siempre existen las fuerzas de dispersión. O sea que siempre en todas las moléculas hay fuerzas de dispersión. Lo que pasa es que cuando hay puente hidrógeno, dipolo-dipolo, las fuerzas de dispersión son tan pequeñas que en realidad no tienen importancia. Pero cuando las moléculas son no polares, las fuerzas de dispersión, como en el caso del metano, son las únicas fuerzas intermoleculares y por lo tanto son muy importantes. En el caso del dióxido de azufre, que es una molécula polar, vamos a tener interacción dipolo-dipolo y es la fuerza intermolecular más importante. Ustedes ya vieron que los estados de agregación eran gas, líquido y sólido. El cambio de estado se puede producir por una variación tanto en la presión como en el calor suministrado al sistema. Los gases son compresibles porque tienen distancia entre sí, entre sus moléculas, lo que permite reducirlo en función de la presión. En el caso de los líquidos, no tenemos casi espacio intermolecular, son muy poco compresibles y las partículas están desordenadas, donde las fuerzas de atracción y repulsión prácticamente son iguales. Y después, si pasamos al estado sólido, podemos tener sólidos cristalinos muy ordenados y otros sólidos amorfos que no están tan ordenados, pero las partículas se encuentran muy juntas y en una posición prácticamente fija, donde vibran sobre sí mismas. Es el movimiento que poseen los sólidos. El estado líquido. Vamos a ver algunas propiedades que posee el estado líquido. Vamos a ver, por ejemplo, densidad, viscosidad, tensión superficial, presión de vapor. La presión de vapor, al verse influenciada por las fuerzas intermoleculares,
es la que va a producir una marcada influencia sobre el punto de ebullición y el punto de fusión. Por eso no le he colocado como propiedad, he dejado nada más que la presión de vapor. Si las fuerzas intermoleculares son muy fuertes, van a tener estos líquidos una alta tensión superficial, una baja presión de vapor y una alta viscosidad. Como así también, a medida que aumente la temperatura, la densidad de los líquidos va a ir disminuyendo. Bueno, respecto a algunas propiedades, vamos a dar una definición para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo. La tensión superficial es una propiedad de superficie en los líquidos, la cual está relacionada con las fuerzas no compensadas que existen en las moléculas que se encuentran en la superficie. Ya vamos a explayarnos un poquito con un gráfico. La capilaridad está referida al ascenso o descenso de los líquidos dentro de un capilar. Y la viscosidad es la resistencia de un líquido, de un fluido, a fluir. Generalmente va disminuyendo a medida que aumentamos la temperatura. La viscosidad es, por ejemplo, notable en la miel. Por ejemplo, ustedes tienen una alta viscosidad y si aumentan la temperatura, la ponen a baño María, ustedes ven que disminuye esa viscosidad. ¿Qué quiere decir? Que esas fuerzas intermoleculares han sido vencidas por la energía cinética de las moléculas y comienzan a desplazarse entre sí. Nosotros a un fluido lo consideramos como una serie de láminas que se desplazan entre sí y están estas láminas atraídas por las fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, cualquier factor que disminuya estas fuerzas intermoleculares va a facilitar que este líquido tienda a fluir más fácilmente. Hay fluidos, por ejemplo, si ustedes comparan con un gasoil con la miel, bueno, un gasoil es un líquido que fluye más rápidamente. Esto se puede medir a través de un viscosímetro, hay distintos tipos de viscosímetros, y se va a expresar generalmente en unidades que es centipoise. Entonces, la viscosidad es una propiedad que depende de la temperatura y ustedes pueden encontrar tablas en las cuales van a poder leer las distintas viscosidades que corresponden a los fluidos. Profe, ¿Sí? ¿qué sería un capilar? Ahora te lo explico, mira. Fíjense, la tensión superficial dijimos que era un fenómeno de superficie donde las partículas que se encuentran en la superficie, ¿ven?, tienen fuerzas no compensadas porque en la parte superior se encuentran partículas al estado gaseoso y ustedes saben que hay menos partículas por volumen que las que hay en el líquido. Por lo tanto, todas esas fuerzas van a tener como resultante una fuerza hacia adentro. Entonces, esa es la tensión superficial. Es esa fuerza que se genera, esa tensión que se genera en la superficie por la fuerza resultante hacia el interior del líquido. Esto sería una propiedad, por ejemplo, que la podemos observar cuando un insecto se para sobre un líquido, como nosotros vemos
un lago o vemos un recipiente con agua, vemos que los insectos, ¿vieron?, se pueden apoyar y no se hunden en el agua. Bueno, generalmente es por el efecto de la tensión superficial, es como si existiera una malla elástica en la superficie de los líquidos. Otra propiedad que tienen los líquidos es la capilaridad. Los capilares son tubos generalmente de pequeño diámetro que cuando son colocados en un líquido, vamos a ver que se produce el ascenso o descenso de los líquidos dentro de ese tubo capilar. Los capilares tienen distinto diámetro, pero en general son de diámetro pequeño y la superficie del líquido que los rodea debe ser considerable. Por ejemplo, hay líquidos en los cuales se van a poner en juego, en todos los líquidos, dos fuerzas: la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. La fuerza de adhesión es como un líquido se adhiere a otra superficie o a otras moléculas de otra especie. Por ejemplo, el agua al vidrio. Y las fuerzas de cohesión son las fuerzas que mantienen unidas a moléculas de la misma especie. O sea que en el caso del agua serían las fuerzas intermoleculares. Entonces, el agua, si ustedes colocan un capilar y en un recipiente que contiene agua, ustedes van a ver que asciende, por una relación de que se deben igualar las presiones adentro del capilar y afuera. En la parte externa acá está la presión externa, la presión atmosférica, y se tiene que igualar con la presión que hay en la parte superior. El menisco es un menisco cóncavo, es decir, que este menisco va a mojar el vidrio. Esto nos indica que el agua moja al vidrio. Es un líquido que moja. En cambio, el mercurio es un líquido que no moja, porque sus fuerzas de cohesión son muy altas y por lo tanto no moja el vidrio y el menisco. Fíjense que hay un descenso en el menisco del mercurio, por supuesto que acá está exagerado, ¿no?, para que ustedes puedan verlo. Y en el caso del capilar, el menisco es un menisco de este tipo convexo. Entonces, de esa manera diferenciamos los líquidos que mojan y los líquidos que no mojan. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. eso de cóncavo, o sea, la concavidad o la convexo, Sí. ¿se ve en el mismo capilar? Claro, lo vas a ver muy levemente. Yo no sé si vos has trabajado en el laboratorio y alguna vez enrasaste una pipeta. Sí. ¿Lo has hecho? Bueno, viste que uno siempre les dice que la parte inferior del menisco es lo que enrasa. Bueno, es porque tiene una pequeña curvatura. Es Bien, difícil no a es veces exagerado. verla en el capilar, pero yo te doy como ejemplo una pipeta que es de mayor diámetro, y cuando vos haces ascender un líquido, ves el menisco hacia abajo. Eso sería un menisco cóncavo. Bien, perfecto. ¿Sí? No es fácil verlo, como te digo, porque acá está exagerado, como para que nosotros tengamos el concepto, pero en realidad no es así tan pronunciado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos a ver qué es la presión de vapor. Cuando nosotros colocamos un líquido
en un recipiente cerrado a una determinada temperatura, las moléculas que se encuentran en la superficie tienen cierta energía, dependiendo de la temperatura, para pasar al estado de vapor. Si yo no tengo un recipiente cerrado, esas partículas, esas moléculas al estado gaseoso escapan. ¿Qué es lo que ocurre cuando se va evaporando un líquido? Cuando ustedes dejan, por ejemplo, acetona abierta, o dejan alcohol abierto, o inclusive hasta el agua, pasa un determinado tiempo y se va evaporando. Se va disminuyendo la cantidad de líquido. Pero si yo ese recipiente lo cierro, se va a establecer un equilibrio entre las moléculas que pasan al estado gaseoso y aquellas que se condensan y regresan nuevamente al líquido. Así se establece un equilibrio que va a llegar a un punto donde la velocidad de condensación y la velocidad de evaporación del líquido va a ser la misma. Y en ese equilibrio dinámico se mide la presión correspondiente y esto nos va a llevar a definir la presión de vapor. La presión de vapor se define como la presión parcial que ejercen las partículas al estado gaseoso sobre la superficie libre del líquido. La presión de vapor depende de la temperatura. Y con este gráfico inferior yo quise demostrarles que a medida que aumenta la temperatura es mayor el número de moléculas que tienen la energía suficiente para pasar al estado de vapor, a medida que aumente la temperatura. Entonces, cuando se establece una situación de equilibrio entre la velocidad de evaporación y la velocidad de condensación, nosotros allí definimos presión de vapor. Este concepto es muy importante, parece sencillo, pero en realidad es muy importante porque muchas veces les preguntamos qué es la presión de vapor y a veces no nos pueden responder. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, esto que les he puesto realmente es como muy complejo, pero era simplemente para demostrarles que los líquidos tienen distintas presiones de vapor. Los líquidos que tienen alta presión de vapor, decimos que son los líquidos más volátiles. Y nosotros nos damos cuenta cuando entramos al laboratorio porque percibimos rápidamente el olor, porque abrimos el frasco y rápidamente tiene un acúmulo de moléculas al estado gaseoso, los cuales podemos sentir su olor. Fíjense que acá yo tengo varias sustancias y he tomado una atmósfera de presión como para, digamos, compararlos. Entonces, fíjense que a una atmósfera de presión, a 30 grados, el éter ya tiene su punto normal de ebullición. Mientras que el agua tiene que llegar a 100 grados. Acá hemos agrandado el gráfico para ver que justo en 100 grados a una atmósfera se produce el punto de ebullición. Recuerden que es la temperatura en la cual la presión de vapor del líquido logra vencer la presión externa de una atmósfera. Les puse esta ecuación de Clapeyron.
se la pueden aprender o no realmente, pero en ella se relaciona 2 temperaturas y 2 presiones de vapor. Relaciona cómo va a variar el calor o la entalpía de vaporización de una sustancia cuando yo paso de una temperatura 1 a una temperatura 2 y de una presión 1 a una presión de vapor 2. Eso va a hacer que varíe la entalpía de vaporización. Va a depender de la temperatura. Entonces, la entalpía de vaporización, que es lo que nosotros estudiamos en las curvas de calentamiento, es el calor que necesita, ¿no es cierto?, la cantidad de energía en forma de calor que un mol necesita para pasar al estado de vapor. ¿Profe? Sí. ¿Qué es C en la ecuación? Ah, bueno, eso vos me lo tenés que contar. Voy a cursarte análisis. Por eso es una constante que viene de la deducción de la fórmula. Yo no le hice toda la deducción porque, bueno, era muy complicado, pero es una cuestión matemática. Viste que siempre pones cuando terminan las integrales más C. Sí, profe. Ah, esa. Está También bien. puede ser K, en algunos libros. Claro, puede ser. Pero viste que yo después directamente cuando aplico logaritmo, o sea, C no lo tengo en cuenta, ¿no? Allí irían a parar todos aquellos factores que no fueron derivados. Pero es nada más que una constante matemática. ¿Sí? ¿Quedaron conformes con la respuesta? Profe, Sí. las presiones de vapor, ¿cómo las podemos saber? O sea, están en una tabla. Claro. Vos, por ejemplo, vas a ir a buscar, hay un manual que se llama Handbook, en el cual tenés todas las constantes físicas que se te ocurran, pero la verdad que es un libro muy útil cuando vos estás investigando o construyendo curvas o construyendo, recopilando datos, porque, por ejemplo, en este caso, cada una de las temperaturas va a tener una presión de vapor para cada uno de estos disolventes. Lo importante es saber, les puse esta fórmula de Clapeyron para que vieran la dependencia, pero sí, está tabulada. Si vos vas y buscás, por ejemplo, el agua, ¿qué presión de vapor tiene el agua? ¿A 25 grados? Bueno, es cerca de 20, no me acuerdo exacto, milímetros de mercurio. O sea que lo vas a tener tabulado, no te tenés que hacer problema. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el libro? Ah, no, pero no. Eso lo tenemos en los laboratorios, no te preocupes, lo debe estar ahí en el laboratorio. Es Handbook y es muy aburrido porque son puras tablas de todo lo que te puedas imaginar. Pero vos Es que esto tengo lo que tenés en buscar. tu libro de química, buscalo atrás. Pero no, es que me hizo acordar justo porque para fundamentos tengo que buscar unas tablas, entonces me llamó la atención. Ah, sí, lo que pasa es que es un libro, o sea, es que no sé si estará en las bibliotecas, capaz que ahora está digitalizado, buscarlo, pero es un libro que está en inglés, pero bueno, es muy fácil interpretar todas las tablas. Y allí, le digo, yo todo lo que necesito buscar para el laboratorio, generalmente lo encuentro en ese libro. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, terminamos con el estado líquido. ¿Entendieron más o menos a dónde apuntábamos las propiedades y la importancia de las fuerzas intermoleculares? Mientras mayor sea la magnitud de las fuerzas intermoleculares, más difícil va a ser que estas moléculas pasen al estado de vapor. Entonces, de todos estos líquidos que ustedes tienen acá, ¿cuál les parece que tiene fuerzas intermoleculares de mayor magnitud? ¿El etanol? No, lo que pasa es que ahí, ¿sabes cuál es el etanol? Lo que pasa es que me ha quedado la curva corrida porque acá quisimos aumentar. Este es el etanol. Ese es etanol. Ah,
El agua. El agua. Exacto. Lo que pasa es que sí, que su compañero contestó porque estaba un poquito confuso ahí, pero me pareció importante el gráfico este porque comparaba 4 disolventes. Claro, ustedes fíjense que el dietiléter es una molécula no polar. ¿Mm? Entonces, las fuerzas importantes intermoleculares, ¿cuáles son? Si es no polar. De dispersión. Bien, de dispersión o, como yo les había dado, dipolo inducido, dipolo inducido. Bien, muy bien. Entonces, en el caso del agua, ¿qué fuerzas intermoleculares van a actuar? Muy bien, puente de hidrógeno. Entonces, podemos concluir que las moléculas que tienen puente de hidrógeno van a tener una presión de vapor, o sea, un punto de ebullición mucho mayor porque tienen puente de hidrógeno. ¿Cómo es la presión de vapor en el agua respecto al dietiléter? ¿Cómo es la presión de vapor? ¿Cuántas moléculas pueden escapar al vapor? ¿En el agua es más fácil o en el éter? El éter. Éter. En el éter. Entonces, ¿quién tiene mayor presión de vapor? El éter. El éter. Bien. Ven que es al revés del punto de ebullición. Los líquidos más volátiles ebullen a menor temperatura. Se hizo un silencio. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, de este gráfico nosotros le podemos evaluar en un gráfico así y podemos preguntar un montón de cosas, chicos. ¿Mm? No le voy a tomar la ecuación de Clapeyron, este era como un adorno. Porque bueno, siempre me gusta incentivarlos a que hagan un poquito más. El año pasado no se los di eso. Ahora vamos a pasar al estado sólido. ¿Quieren que les haga un descansito, 5 minutos? ¿Quieren ir a buscar algo? ¿O continúo hasta que termine? Va a ser muy largo, 2 horas. ¿Saben qué? No me... Quiero que me salga la... Sí. Una consulta, ¿cuál sería la diferencia entre un gas y el vapor? Bueno, nosotros denominamos gas a todas las sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en estado gaseoso. Y decimos vapor cuando son sustancias que por acción de la temperatura o de la presión han pasado al estado gaseoso. Entonces vos tendrías que decir, no gas agua, sino vapor de agua. ¿Mm? Ah, ok. Pero podrías decir gas hidrógeno. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, sí. Bien. Sí, ahí se Es muy sutil la diferencia, pero bueno, si queremos usar correctamente los términos, sería así. Profe, ¿Sí? y las condiciones que consideramos normales para los gases son 25 grados y una atmósfera, ¿no? No. Las condiciones normales de presión y temperatura van a ser 273 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Ah, claro. Ahora, las condiciones de trabajo o estándares, eso sería, viste que a veces uno se confunde. Las condiciones estándar es a 25 grados y una atmósfera, pero la condición sine qua non, o sea, indispensable es que sea una atmósfera. Y un poco por convención consideramos que también es a 25 grados Celsius. ¿Sí? Y esas pueden ser también las condiciones en las que se considere un gas a temperatura ambiente. Claro, claro. Por eso yo te aclaro un gas a temperatura ambiente. Claro. Generalmente cuando trabajas en el laboratorio considerás la temperatura ambiente como entre 20 y 25 o mejor 25 grados directamente para poder informar datos. Bien, gracias.
No, de nada. Bueno, muy bien, chicos. Estos son detalles muy importantes y que los tenemos que compartir con los demás, porque a veces no a todos se nos ocurren. Continúo, paro, ¿están cansados? ¿Sigo? Por mí siga, profe. Bueno, Por continúo. mí también. Bueno. Entonces vamos a pasar al estado sólido. Nosotros ya hemos visto que los sólidos tienen un pequeño espacio entre las moléculas, generalmente tienen un orden, y a esto les denominamos sólidos cristalinos. Los átomos, moléculas o iones que constituyen el sólido tienen una posición definida, específica y predecible. Mientras que hay otros sólidos que son amorfos, no tienen una disposición definida ni tampoco un orden molecular que se extienda a todo el cristal en un rango largo, sino que tienen una distribución asimétrica dentro de ese sólido. Y por lo tanto, tanto sólidos cristalinos y sólidos amorfos se van a diferenciar en sus propiedades. Si nosotros hablamos de un sólido cristalino, decimos que tienen una estructura predecible y una estructura definida. Por ejemplo, acá tendríamos un cristal, un sólido cristalino, en el cual tenemos una celda unitaria y una red, que sería el cristal. Estas celdas unitarias se van distribuyendo en forma tridimensional, pero siempre van conservando la misma estructura. Se va repitiendo esta misma estructura. En esos puntos que ustedes pueden observar acá en la red cristalina, pueden encontrarse átomos, moléculas o iones. Esto va a dar origen a distintos tipos de sólidos cristalinos, ¿no es cierto? Porque va a depender del tipo de sustituyente que tenga en ese punto de red, va a ser las propiedades que le van a otorgar a ese sólido cristalino. Las celdas pueden tener distintas formas, distintos ángulos. Estas son las formas más comunes que pueden tener. Quizás la cúbica, que es la del cloruro de sodio, que es la primera que podemos observar acá, es una de las que nosotros podemos apreciar en forma más sencilla. Pero también existen estas otras formas como tetragonal, ortorrómbica, romboédrica, monoclínica, triclínica y hexagonal. Ustedes imagínense que cada una de estas celdas se va a conservar su forma y se va a distribuir de manera tridimensional, constituyendo una red cristalina. ¿Profe? Sí. Sí. ¿Los sólidos cristalinos son todos sales? Sí, o sea, ahora vas a ver que todos estos sólidos cristalinos pueden tener, como yo te dije, en sus puntos de celda, pueden ser iones, pueden ser moléculas, pueden ser átomos. Por eso no es tan sencillo que todos sean nada más que iones. Profe, pero solo en los puntos va a tener o va a No, estar... voy a seguir avanzando. Veo que sí, que les interesa mucho, entonces yo les voy a decir que este es el comienzo. Es un mundo la cristalografía.
Todo esto se estudia por difracción de rayos X. Ustedes imagínense que en un grano de sal, ¿cuántos cubos de esos podemos tener, siendo que sabemos el tamaño que tiene un ion de cloro y de sodio? Fíjense, acá tenemos el dióxido de silicio, que es el cuarzo, que es lo que va a constituir el vidrio, esencialmente. Hay algunos que son de borosilicato, otros que son que le dan distintas propiedades dependiendo con qué se vaya estructurando la matriz del vidrio. Estos son sólidos amorfos. Fíjense, el vidrio que tiene una estructura no definida, sino que acá ustedes pueden ver en puntos rojos el oxígeno y en puntos verdes el silicio. Es para que vean cómo sería la estructura de un sólido cristalino y de un sólido amorfo. Esta es la diferencia en sus estructuras. ¿Profe? ¿Sí? ¿Siempre el vidrio tiene, o sea, sería como un sólido amorfo? Generalmente sí, es un sólido amorfo. Sí. Es un sólido amorfo y ya vas a ver las propiedades que tiene. De todas maneras, nosotros hablamos de vidrio, estamos hablando de este vidrio constituido generalmente por dióxido de silicio. También existen innumerables vidrios y otros en los cuales han sido modificadas sus estructuras con el agregado, como te digo, de boro, porque le da mayor resistencia. Igual que el vidrio Pirex, o sea, hay muchos vidrios. Hablamos de un vidrio común obtenido a partir del dióxido de silicio. Bien, gracias. Claro, viste que como que es muy difícil hablar de todos los vidrios, ¿no? Pero en general tienen esta estructura. Este sólido amorfo no tiene un lugar definido para cada uno de estos átomos, sino que van variando, pero sí en el cuarzo cristalino, fíjense que tiene una estructura muy definida. Entonces, resulta ópticamente transparente el vidrio porque se van fusionando distintos materiales inorgánicos, como te decía, como el boro y otros metales, que pueden ir cambiando las propiedades, la resistencia, el brillo. Estos son, para los que recién me preguntaban, ¿cómo puede estar constituido un sólido? Bueno, un sólido puede estar constituido por distintos tipos de partículas en estas redes cristalinas. Hay sólidos, estamos hablando, en este caso vamos a clasificar los sólidos que tienen una estructura definida, es decir, que son los sólidos cristalinos, porque los amorfos no tienen una forma definida. Los sólidos cristalinos pueden ser moleculares, covalentes, iónicos o metálicos. ¿Cuáles son las partículas que constituyen estos sólidos? En el caso de los moleculares pueden ser átomos o moléculas. En el caso de los covalentes son átomos. En el caso de los iónicos son iones positivos y negativos, y en el caso de los metálicos son átomos metálicos. ¿Qué fuerzas existen entre estas partículas unitarias? En el caso de los sólidos moleculares tenemos fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Acá tenemos las características que son blandos, con puntos de fusión bajos o moderados. Por ejemplo, el argón, por ejemplo, el metano, por ejemplo, el dióxido
de carbono. Hay numerosos ejemplos que nosotros podemos tener en el caso de los sólidos moleculares. Allí tendríamos el agua, el oxígeno, el fósforo tetratómico, el argón ya lo dije, el dióxido de carbono. Bueno, ustedes van a ver que van a encontrar numerosos ejemplos. Algunos serían estos. Con respecto a los sólidos covalentes, están constituidos por átomos, forman redes de enlaces covalentes, son muy duros, con altos puntos de fusión y generalmente no conducen ni el calor ni la electricidad. Ejemplo, el cuarzo y el diamante. Ustedes saben que el diamante está constituido por carbono. Este carbono tiene una estructura muy definida, en el caso del carbono diamante, el cual ha estado sometido a altas presiones y con el tiempo constituye un diamante. También tenemos el carbono grafito, que es el que utilizamos para las minas de los lápices, que no tiene una estructura tan ordenada y definida como en el caso del diamante. ¿Profe? Sí. ¿La estructura del diamante es lo que le da la dureza? Claro, exacto. Son muy duros, muy duros. Y tiene una estructura, no sé si dejé, yo tenía una foto, pero no sé si la dejé para que la vieras. Bueno, no la dejé, pero si vos vas a algún libro donde tengas cristalografía por rayos X, vas a ver que te muestra cómo es la estructura y te hace la diferencia entre el carbono grafito, que tiene una estructura desordenada, mientras que el carbono diamante tiene láminas y tiene como hexagonales, son, digamos, las celdas unitarias, y están perfectamente ordenadas, y esto hace que tenga estas propiedades. A diferencia, viste que el carbono grafito vos lo rompés con la mano. Y los dos son carbonos. Después, con respecto a los sólidos iónicos, bueno, acá están los que están formados por sales. Tenemos iones positivos y iones negativos. Nosotros habíamos visto el cloruro de sodio, que lo venimos viendo hace mucho, y estos están atraídos por atracción de electrostática entre iones. Estos también son duros, con alto punto de fusión, pero son frágiles. ¿Qué quiere decir? Que a veces no soportan altas presiones. Son malos conductores del calor y la electricidad, pero cuando están fundidos son buenos conductores, pero ya dejan de ser sólidos. Por eso, como sólidos, son malos conductores del calor y la electricidad, pero fundidos son buenos conductores. Ejemplo, bueno, el cloruro de sodio y un montón de sales más que ustedes pueden ir buscando. Son cientos de sales, ¿no es cierto? Y los metálicos, los sólidos metálicos, están constituidos por átomos de metal, con enlace metálico y con todas las características que tenían, ¿se acuerdan los compuestos con enlaces metálicos? Dureza variable, punto de fusión que va a variar, generalmente son altos, buenos conductores del calor y de la electricidad, son maleables y dúctiles, es decir, que se pueden transformar en láminas y en hilos sin que estos se rompa su estructura. Esa es la gran diferencia con los sólidos iónicos, que también son duros, pero estos tienen la capacidad de adaptarse por efectos de la temperatura y la presión, ya que las fuerzas intermoleculares dependen de ese mar de electrones que rodea a los núcleos de los metales. Entonces, eso le permite ser bastante maleables, es decir, poder formar láminas sin que se rompa la estructura. Bueno, y acá metales podemos tener todos los metales. El litio, el calcio, el cobre, el cromo, el níquel. Bueno, yo acá le he puesto 2 o 3 metales.
¿Alguna pregunta? Profe, Sí. a diferencia de lo que serían los gases, donde la mayoría serían enlaces covalentes, en los sólidos están incluidos todos los tipos de enlaces. Claro, claro. Y eso te va a dar las propiedades de los distintos sólidos. ¿M? Porque, por ejemplo, yo pongo un trozo de metal en agua, no se va a disolver. Pero pongo un trozo de un sólido iónico y por su estructura se va a solvatar y se va a disolver. ¿Te acordás cómo vimos la disolución del cloruro de sodio en agua? Como el cristal iba siendo rodeado por las moléculas de agua y va, digamos, rompiendo el cristal. Entonces, todos esos comportamientos van a depender de los enlaces intermoleculares y también de algunos intramoleculares. Nosotros siempre tratamos, vieron, de hacer cuadros y separar todo, pero hay veces que no se puede separar, ¿eh? ¿Alguna pregunta de este cuadro? Yo les diría que esto es muy importante para estudiar este cuadro, como que resume todo, ¿ah? Acá en un cuadrito así se pueden hacer ustedes, ir agregándole ejemplos, ir agregándole qué es cada una de estas fuerzas intermoleculares, agregar ejemplos de todo, y ya tendrían como para estudiar sólidos cristalinos, ¿ah? ¿Profe? Sí. ¿Los líquidos se rigen más por las fuerzas intermoleculares que por las intramoleculares? Depende qué. Si vos me decís la estabilidad de un líquido, yo te diría que por las fuerzas intramoleculares. Y si vos me decís de sus propiedades, si vos me decís de la viscosidad, de la densidad, del punto de ebullición, yo te diría de las fuerzas intermoleculares. Pero acá también los sólidos se rigen por las fuerzas intermoleculares. No sé cuál era a lo mejor tu pregunta muy específica en líquidos. Claro, es más como el líquido, que era lo más que más se regía, si las fuerzas Mira, intermoleculares. en el líquido, viste que le dedicamos mucho tiempo a hablar de viscosidad, tensión, y todo eso dependía de las fuerzas intermoleculares. Vos fíjate que son tan importantes las fuerzas intermoleculares que no existiría el cambio de estado si no existieran las fuerzas intermoleculares. Esa es la importancia. Pero de golpe, si no está la molécula estable y constituida, tampoco tiene sentido hablar de propiedades. Pero si tenés el oxígeno y por un lado y el hidrógeno por otro, no tendría sentido hablar de agua. Claro, o sea que las dos son muy importantes. Los dos son muy importantes y se complementan para que vos puedas interpretar todas las propiedades que tiene la materia. Porque el enlace intramolecular te dice que el agua es polar. Pero el agua es líquida a temperatura ambiente porque el puente de hidrógeno permite una determinada característica en esa molécula. Claro. Si no, vos imaginate que el agua a temperatura ambiente fuera un gas, y toda nuestra vida sería distinta, porque es el disolvente universal, porque nuestro cuerpo tiene el mayor porcentaje de agua, porque todas las reacciones se dan casi en medio acuoso, por 10.000 cosas. No sé, vos te imaginás un océano vacío o gaseoso, no sé. O sea, si te pones a pensar, es todo muy importante, se complementa una cosa con otra. ¿Algo más, chicos? ¿Cómo se estudian los cristales? ¿Cómo sé yo que son cúbicos, hexagonal, monoclínico, triclínico? Bueno, fíjense, a través de la difracción por rayo X, yo puedo obtener un patrón de dónde están ubicados aproximadamente los puntos de red y trazar
imaginariamente líneas para poder determinar la estructura de ese cristal. Entonces yo coloco el cristal muy sencillamente, ¿no? He hecho una difracción de rayos X muy sencilla, pero la idea era que los rayos X inciden sobre el cristal y ese cristal va a producir una desviación en esos rayos X, porque los rayos X van a actuar sobre los átomos que están, los electrones que están constituyendo las moléculas, los átomos o iones de los cristales, y van a dar en una placa fotográfica una incidencia que va a estar relacionada con la estructura del cristal. Entonces, una vez que ustedes tienen ese patrón de difracción, van a esto, por ejemplo. Yo me imagino que tengo todos esos puntos y comienzo a trazar cómo sería la estructura de la celda. Es muy complicada, la cristalografía es una ciencia que realmente estudia minuciosamente la cristalización y la estructura de todos estos sistemas. Fíjense, por ejemplo, acá en la parte inferior son todos celdas unitarias cúbicas y hay un átomo que está compartido por 8 celdas. Acá tengo un átomo que está compartido por 2 celdas. Bueno, así cada uno de estos sólidos cristalinos va a tener una estructura característica para cada sustancia. Fíjense que así sería tridimensional. ¿Cómo me imagino yo que serían los átomos constituidos en un cristal? A ese aglomerado de partículas o redes cristalinas se les denomina empaquetamiento. Entonces, fíjense que esta sería una estructura cúbica y han pintado los distintos átomos de distintos colores para que podamos ver qué posición ocupan. Cada uno de estos empaquetamientos tienen nombres, tienen características, pero la idea mía era que una vez que ustedes vean qué tipos de sólidos moleculares hay, puedan ver cómo se estudian por difracción de rayos X y con ese patrón de difracción, cómo trazan geométricamente un cristal y después cómo hacen la estructura tridimensional de estos cristales. Fíjense, este es hexagonal, el de arriba es cúbico. Suponemos este también, fíjense, es cúbico. Pero este es cúbico y tiene en el centro un átomo. Entonces se denomina celda cúbica centrada en el cuerpo, o cuerpo centrado. Fíjense, acá tenemos celdas cúbicas que están, digamos, agrandadas las distancias para que ustedes puedan verlas. Tenemos la cúbica simple que solamente están en los vértices, los átomos, iones o moléculas. Tenemos una en la cual hay un sustituyente en el centro del cubo y se llama cúbica centrada en el cuerpo. Y después hay otras que están un sustituyente en el centro de cada cara del cubo. Se llama cúbica centrada en las caras. Es para que vayan viendo la cantidad y variedad que hay de cristales. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Bueno, acá miren, les hice un problemita de ejemplo, después mírenlos, en el Power se los voy a subir enseguida. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, saber cristalográficamente qué longitud tiene la arista de una celda? La plata tiene una estructura cúbica centrada en la cara. Es decir, que en cada cara de ese cubo hay un átomo de plata que está compartido con otras celdas. Yo podría calcular la densidad de la plata si sé la longitud de la arista. Yo puedo sacar, ustedes saben que la densidad es masa sobre volumen. El volumen de esa celda cúbica yo lo puedo calcular como lado al cubo o arista al cubo. Entonces yo ya tengo el volumen. Ahora, ¿qué masa de plata tengo en esa celda? Bueno, yo sé que como tengo compartidos los átomos de las caras con otras celdas, hay una fórmula que nos permite calcular cuántos átomos de plata en realidad hay por cada celda. Y como es centrada en la cara, dicen que existen 4 átomos de plata. Por lo tanto, yo con el número de Avogadro y el peso atómico de la plata, que es 107,9, que es un mol de átomos, yo puedo calcular qué masa de plata tengo por cada celda. Como ya tengo la masa y tengo el volumen, puedo calcular la densidad de la plata. Esto es como una aplicación para que ustedes vean que conocer la estructura cristalina me permite también llegar a una variable física como es la densidad, y yo voy a la tabla y van a ver que da 10,5 gramos por mililitro. O sea que ustedes pueden comprobar que su estudio cristalográfico está bien. Profe, Sí. no entendí por qué 4 átomos. Bueno, por eso te digo, yo no te he puesto la fórmula, pero hay una manera, porque vos fíjate, si nosotros vamos atrás, centrada en la cara sería el caso de este último cubo, donde tenés platas en cada uno de los vértices y en cada una de las caras, pero al mismo tiempo lo tenés compartido, fíjate. Vos cada uno acá tendrías como, por decirte, un cuarto. ¿Me entendés? Que corresponde a esta celda. ¿Me entendés cómo se saca la cuenta? Otro cuarto que tenés en el otro vértice, porque está compartido con 4 celdas, más, con 4 cubos más. ¿Me entendés? Como que no tenés que ir sacando la cuenta de cuántas, digamos, entre medios, cuartos, que están compartidos con otras celdas, cuántos corresponden a una sola celda. Entonces, por ejemplo, sumando esos 4 cuartos, tenés 1. ¿Me entendés? Sí, sí. Sumando los de abajo, tenés otro. Sumando los de las caras, tenés otro. Y las bases y tenés uno en la base, o sea, arriba y abajo. También. Entonces, sumando todas esas porciones que corresponden a una celda, me da 4 átomos. Profe, entonces nos quedamos con una sola celda. Claro, esto es en una celda. De todas maneras, no te voy a hacer resolver esto, no te preocupes. ¿A qué quiero llegar yo? A que en realidad no es algo que sea una información, por decirles, de más o una información cualquiera, sino que en realidad es una información que es muy relevante para el que está estudiando todos estos temas de cristalografía. Y concuerda con las constantes físicas. Entonces, quiere decir que todo esto tiene una aplicación numérica y teórica. Era que les quede ese concepto nada más. No, pero bueno, está buena la pregunta, y entienden cómo llegué a la densidad.
Sí, profe. Bueno, es complicado, pero bueno, era como dejarlo todo, que no tuviera tantas palabras. Vieron que a los que somos un poco más pragmáticos nos gusta ver qué hago con eso. Y bueno, era este problemita de aplicación. Bueno, ahora vamos a ver los cristales, cada uno, qué propiedades tienen independientemente del cuadro que ya vimos. Es como digamos un repaso. Dijimos que teníamos cristales moleculares, donde los puntos de la red cristalina están ocupados por moléculas, se mantienen unidos por fuerzas intermoleculares, son blandos, con puntos de fusión bajo, malos conductores del calor y de la electricidad. Los covalentes, acá lo tenía el diamante. Bueno, eso que yo te trataba de explicar. Entonces, acá tenés la diferencia entre la estructura del diamante, que es bien compleja, y del grafito, que son láminas que están separadas, y esto hace que sea muy frágil, mientras que esto constituyen una red. Entonces, eso hace que sea mucho más resistente. Los cristales iónicos, tenemos muchos cristales, miren, acá tienen muchas sales, cloruro de cesio, sulfuro de zinc, fluoruro de calcio, donde están ocupados por cationes y aniones. Y ven que tienen distintas estructuras, o sea, son todos cristales iónicos, pero unos son centrados en la cara, otros son centrados en el cuerpo, otros son centrados en las caras o en las bases. O sea, cada uno va a tener una estructura distinta. Profe, o sea que las estructuras no dependen del tipo de cristal que es. O sea, sí dependen, pero pueden variar. Claro, o sea, por decir, si vos me dijeras, todos los iónicos son cúbicos, eso me preguntas vos. Claro, a eso voy. No, vas a encontrar variados, vas a encontrar variados. La mayoría de las sales tienen cúbicos. Mira, acá tenés el cloruro de sodio, la mayoría. Viste que en química no puedes decir todos, porque seguro que hay alguna excepción, ¿viste? Entonces yo generalmente digo la mayoría, generalmente. Acá tenemos, fíjense, el cloruro es más grande porque es un anión, su radio iónico es mayor que el del sodio. Entonces, vieron que vamos aplicando todos los conceptos. Y fíjense cómo sería, cada átomo de cloro y de sodio está rodeado por 6 átomos del otro elemento. Porque lo tenemos que ver como una estructura tridimensional, ¿ah? Y esta es una estructura cúbica sencilla. Los cristales metálicos, sabemos que estos están constituidos por una red, ¿no es cierto?, que tiene los núcleos fijos y el mar de electrones que va rodeando a cada uno de estos núcleos positivos, y esto otorga todas las propiedades que tienen que tienen los metales. Estos electrones que se mueven libremente son los que le otorgan las propiedades de buenos conductores, y también el brillo metálico, ya que van saltando de un nivel a otro, y cuando vuelven a un nivel emiten esa energía en forma de luz, y eso hace que nosotros veamos el brillo en los metales. Esto era como un repaso del cuadro que habíamos visto de todos los tipos de cristales.
Vamos a pasar ahora, que ya hemos visto, ayer vieron gases, hoy vimos líquidos y acabamos de ver sólidos, vamos a ver cómo se produce el cambio de estado. Los cambios de fases, ustedes saben que se pueden producir por efectos de la presión o de la temperatura. El punto de fusión de un sólido o el punto de congelación de un líquido es la temperatura en la cual están en equilibrio ambas fases, es decir, la fase sólida en equilibrio con la fase líquida. El punto de fusión, ¿no es cierto?, es una temperatura. Entonces, el punto de fusión del agua es 0 grados. Y el punto de congelación del líquido es 0 grados, a una atmósfera de presión. El punto de ebullición, ¿no es cierto?, o el punto de condensación del gas, es la temperatura a la cual están en equilibrio la fase líquida con la fase vapor. Están en equilibrio. Y el punto de sublimación es el estado de equilibrio entre la fase sólida y la fase vapor. Es decir, que coexisten estos dos estados. Este punto de sublimación es cuando expresamos que el sólido pasa directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Y acá les puse para que repasaran lo que era el calor molar de fusión, que ya lo han visto, el calor molar de vaporización y el calor molar de sublimación, que sería, ¿no es cierto?, la cantidad de energía necesaria para, en el primer caso, fundir un mol de agua sólida. En el segundo caso, para pasar al estado gaseoso, un mol de agua. Y en el caso de la sublimación, para pasar a vapor, un mol de agua al estado sólido. Bueno, los diagramas de fases resumen las condiciones, ¿no es cierto?, bajo las cuales una determinada especie, en este caso agua y dióxido de carbono, existe como sólido, líquido o gas, en función de la presión y de la temperatura a la cual están sometidos. Se pueden realizar estos diagramas que son muy útiles y nos dan mucha información acerca de una determinada sustancia. Hemos tomado dos ejemplos, pero bueno, pueden ustedes encontrar estos diagramas que se determinan experimentalmente en muchas sustancias. En el caso del agua, el diagrama del punto triple del agua es muy importante y va a ser el que va a fundamentar propiedades de las soluciones y demás. El agua, como nosotros sabemos, a una atmósfera de presión tiene una temperatura que congela, de congelamiento a 0 grados y una temperatura de ebullición a 100 grados. Si nosotros vamos calentando, primeramente tenemos un sólido y después tenemos el equilibrio entre el sólido y el líquido. Entonces, esta línea se llama línea de equilibrio del punto de fusión o equilibrio sólido-líquido. Son líneas de equilibrio entre el sólido y el líquido. Luego pasamos al estado líquido. Si seguimos aumentando la temperatura y seguimos a una presión de una atmósfera, si nos paramos en ese lugar, tendríamos agua líquida. Toda esta zona. Si seguimos aumentando la temperatura y llegamos a 100 grados,
el líquido comienza a aparecer el vapor. Está en equilibrio líquido-vapor. Esta es la curva de equilibrio líquido-vapor. Y acá encontramos la temperatura de ebullición del agua a una determinada presión. Fíjense que acá en Mendoza tenemos menos de una atmósfera. Entonces nuestra temperatura iríamos así y bajaríamos. Y bueno, sería menos de 100, ¿ah? Que va a depender la presión. Pero acá en vez de 760 tenemos 680, 690. Por lo tanto, el punto de ebullición a veces no es 97, 96, 94. Va a depender de la presión. Y si vamos a la montaña, ¿qué les parece? ¿Cómo es en la montaña la presión? Arriba de una montaña. Menor. Menor. Entonces, es muy difícil cocinar determinadas comidas en la montaña porque el agua ebulle a menor temperatura. Entonces no alcanza a cocinar muchos alimentos. Supónganse acá, vengo por acá y bajo. Y tengo una temperatura de ebullición mucho menor. ¿Ven cómo se leen estas curvas de equilibrio? Me dan mucha información. ¿Y qué ocurre si yo bajo la presión acá? En realidad no es 0,06, sino que es 4,6 torr. Pero bueno, es aproximadamente 0,06 atmósferas. Y 0,01 grados Celsius, tengo un punto que se llama punto triple, es un punto invariante, un punto donde están en equilibrio las tres fases, y se denomina punto triple del agua. Fíjense, ¿qué ocurriría si yo estoy a muy baja presión? Y llego a esta curva. Esta es la curva de equilibrio sólido-gas. Esto implica que yo voy a tener un pasaje del agua sólida directamente a gas, de sólido a gas, en esta zona. Es la zona de sublimación. Bien, hacia arriba tengo definidos los tres estados. Del punto triple hacia abajo solamente tengo estos dos estados. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Vieron que acá yo le he puesto que la pendiente es menor de 0? Bueno, es el único caso, el agua, en el que la pendiente es negativa, porque el sólido tiene puentes de hidrógeno más largos que el líquido, y por lo tanto hay menos masa en el mismo volumen, y la densidad del sólido es menor que la del líquido. Por eso el hielo flota en el agua. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Lo podría repetir, profe? Claro, la pendiente negativa de la recta de equilibrio sólido-líquido se debe a que a medida que yo aumento la presión, el sólido, el agua, solidifica y los puentes de hidrógeno que se forman son más largos que en el líquido. Por lo tanto, hay menos moléculas de agua en el mismo volumen. Y por lo tanto, el sólido tiene menor densidad que el líquido. Que eso únicamente ocurre en el agua por este fenómeno de los puentes de hidrógeno más extensos. Necesita más espacio para organizarse la molécula de agua, al estado sólido que líquido. Entonces, al distanciarse y ordenarse, se produce una disminución de la densidad del sólido respecto al líquido. Y por eso la recta la pendiente es negativa y el sólido tiene menor densidad. Flota en el líquido. En cambio acá,
si ustedes van a ver el dióxido. Fíjense dónde está el punto triple, a 5,2 atmósferas. Y fíjense cómo está el dióxido de carbono a temperatura ambiente y a la presión atmosférica. ¿En qué estado se encuentra siempre? Gaseoso. Gaseoso. Entonces, fíjense, a menos 57 grados se da el punto triple. ¿Mm? O sea que acá pasa directamente, sublima, pero fíjense a qué temperaturas. ¿Mm? Y acá tengo sólido por arriba de 5,2 atmósferas. Por eso, a temperatura ambiente es directamente un gas. Estaríamos acá en esta zona. A una atmósfera y supónganse 25 grados. Y si el diagrama de fases del agua lo agrandamos y le ponemos aún otros datos, vimos el punto de ebullición normal, el punto de fusión normal, el punto triple. Pero a medida que aumentamos la presión, llega un punto donde la fase líquida y gaseosa no se diferencian. Eso se denomina punto crítico, al cual le corresponde una presión crítica y le corresponde una temperatura crítica. A partir de allí no hay una diferencia entre la fase líquida y la fase gaseosa. Por eso, en todas las sustancias, cuando conocemos el punto crítico, en el caso de el agua, ese punto crítico está a 218 atmósferas y 374 grados. A partir de esa temperatura, de esas condiciones, tenemos el punto crítico y allí ya los gases no son compresibles. A eso se denomina punto crítico. También el dióxido de carbono y todos los puntos triples, los diagramas de puntos triples, van a tener un punto crítico. Todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora de calores de fusión, de entalpías de fusión, calor sensible y calor latente, lo podíamos aplicar a las curvas de calentamiento y enfriamiento que nosotros vimos en termoquímica, donde aplicábamos calores sensibles y calores latentes para obtener la cantidad de calor necesario para transformar de un estado a otro una masa de sustancia, que podría ser, por ejemplo, una masa de agua. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta?